Vamos a comenzar hoy con las clases de análisis 2. Bueno, entonces, dado que vamos a estudiar espacios de funciones continuas, va a ser uno de los espacios que vamos a estudiar. Entonces es bueno recordar el concepto de convergencia uniforme. Entonces le voy a poner aquí definición. Definición. Sean x de 1 con una métrica de 1 y de 2, dos espacios métricos. ¿Está bien? Y tomen una sucesión fn desde n igual a 1 hasta infinito, una sucesión de funciones de x en y. ¿Está bien? Entonces, punto. Fíjense, decimos que la sucesión fn converge puntualmente a una función f, también de x en y, si para cada x en x tenemos que el límite de las fn de x, la sucesión en y, fn de x, cuando n tiene infinito, es igual a f de x. ¿Está bien? Esto quiere decir, dado x en x y dado epsilon mayor que 0, existe una n, y aquí vamos a ponerle que depende de x y tal vez también depende de epsilon, un natural, ¿sí? Tal que si n es mayor que esta n de x epsilon, entonces aquí le pueden poner mayor o igual, en realidad no hay problema. Entonces la distancia 2 de fn de x a f de x es menor que epsilon, ¿sí? O sea, agarran un punto y entonces el límite de fn de x, que es una sucesión ya de puntos en y, converge al punto f de x. Entonces, pues este concepto seguro ya lo han visto en otro lado. Convergencia puntual de una sucesión de funciones, y es la convergencia pues más usual que pueden pensar de una función, ¿no? Bueno, entonces 2. Entonces decimos que aquí vamos a ponerle fn converge uniformemente en A subconjunto de X. Aquí sí vamos a hacer notar que necesitamos, para la definición de convergencia uniforme, necesitamos un subconjunto de X. Entonces Fn converge uniformemente en A subconjunto de X, otra vez a F de X en Y, ¿sí? Si para todo epsilon mayor que 0, si para cada epsilon mayor que 0 existe n de epsilon, ¿sí? En realidad aquí le pueden poner simplemente n, pero vamos a ponerlo así, n de epsilon en n. Se dan cuenta que aquí ya no estoy poniendo que es una n que depende de x. Si existe n
de epsilon en n, tal que si n es mayor o igual que la n, entonces pasa lo siguiente: la distancia 2 de fn de x a f de x es menor que epsilon. Y acá es importante hacer notar que esta desigualdad la quiero para toda x en a. Entonces aquí lo voy a subrayar porque esta es la parte importante. Entonces esta es una propiedad que depende del conjunto A, ¿sí? Entonces y no puse cómo los vamos a denotar. Entonces aquí lo voy a poner aquí al lado. Esto de acá le voy a poner, lo denotaremos simplemente le vamos a poner, cuando sea convergencia puntual, le vamos a poner fn converge a f. A lo mejor le podemos agregar aquí cuando n tiende a infinito, ¿sí? Entonces la convergencia puntual la vamos a ver así. Entonces cuando lo ven en un libro seguramente es, cuando dicen que una sucesión de funciones converge a otra, es convergencia puntual. Para hacer distinción con el anterior, este de acá lo vamos a poner así, lo denotaremos. Y aquí hay muchas maneras, pero nosotros vamos a usar esto. Vamos a poner fn converge uniformemente a f, ¿sí? Y también le pueden agregar cuando n tiende a infinito. ¿Está bien? Bueno, eso se me pasó, pero ya lo puse, ¿sí? Entonces se dan cuenta, tenemos dos tipos de convergencia, ¿sí? Una convergencia puntual, que agarran un punto, hacen la sucesión en y, y esa debe de ser convergente a f de x. Y la otra es una convergencia que depende del conjunto A, ¿sí? Entonces depende de qué conjunto estén tomando en su en donde quieran ver la convergencia uniforme, ¿sí? Y ahí van a decidir si converge uniformemente o no. Entonces, unas observaciones con respecto a esto. Entonces aquí lo voy a poner observaciones. Entonces, primero pues lo que habíamos puesto, ¿no? Que, híjole, esta línea se pintó. Y no sé por qué, ok. Entonces, la convergencia puntual es una propiedad, le pueden poner así. Que depende del punto que escogí. Del punto que escogí. O del punto que consideré. ¿Está bien? Y la convergencia uniforme es una propiedad, se puede decir, global, ¿sí? Es una propiedad global, ¿sí? Se puede poner así, pues depende del conjunto que tome. Del conjunto que considere. ¿Está bien? Entonces esa es la gran diferencia. Una es como una propiedad puntual, local, de un punto, y la otra es una propiedad global que depende de un conjunto. En matemáticas hay muchas cosas que son de este tipo: propiedades locales de un punto o propiedades globales, propiedades de todo un conjunto. Bueno, ¿qué otra cosa? Pues la obvia. Claramente, si Fn es una sucesión tal que Fn converge de manera uniforme
AF en un subconjunto A. Entonces, pues claramente Fn de x converge a f de x para todo x en A. O sea, hay convergencia puntual, pero en A, ¿sí? O sea, la convergencia uniforme implica convergencia puntual. Bueno, entonces le voy a poner así entre paréntesis, Fn converge a f en A, ¿sí? Es convergencia puntual. Eso es inmediato. Entonces lo que vamos a ver es bajo qué condiciones puedo decir al revés. Bajo qué condiciones, si yo tengo convergencia puntual, yo puedo afirmar la convergencia uniforme, que es en realidad lo que nos interesa, porque hay muchos teoremas en donde vamos a necesitar, o muchas situaciones en donde vamos a necesitar la convergencia uniforme, ¿sí? Entonces, bueno, estas serían como las observaciones. Bueno, entonces, a ver un ejemplo. Entonces, algunos ejemplos. Entonces, uno, sea Fn de R en R dada por Fn de x igual a x entre n. Y esto para toda x en R y para toda n en n, ¿no? Entonces, pues esta es una sucesión de funciones, ¿sí? Y de hecho, esta es una sucesión de funciones continuas, todas definidas en R, ¿no? Son funciones continuas. De hecho, pues su grafiquita pues se ve más o menos así. Si aquí está el plano cartesiano, entonces pues son cosas como especie de rectas, ¿no? Primero es como la identidad, es como la F1, luego la F2, ¿sí? Luego la F3, etcétera. Y así va decreciendo hasta que se va pareciendo al eje X, ¿no? Las gráficas de esta sucesión de funciones. Bueno, entonces pues es claro, si X está en R, ¿sí? Así como está definida, pues es claro que Fn de X converge a 0, ¿sí? Cuando n se va a infinito. Entonces eso no hay ningún problema. De hecho, hasta lo vamos a escribirlo. ¿Por qué? Porque fíjense, porque si epsilon es mayor que 0 es un análisis clásico, pero ahorita vamos a ver. Porque si epsilon es mayor que 0, vamos a poner, pues a lo mejor x, pues no sé, no sé si voy a ser útil, pero vamos a poner algo así como x distinto de 0. ¿Sí? Si es 0 también es trivial, ¿no? Entonces si epsilon es mayor que 0, entonces por la propiedad arquimediana, existe una n, vamos a poner aquí que depende de x, y a lo mejor que depende de epsilon, en n, tal que nx epsilon es mayor que el valor absoluto de x entre epsilon. ¿Sí? La propiedad arquimediana me dice siempre hay un natural más grande que esta cantidad. Pero observen que esa cantidad depende de x. ¿Sí? Si ustedes toman 3, hay un número natural que depende de 3, de tal manera que es mayor que eso. Toman raíz de 2, hay un número natural que depende de ese raíz de 2 y de epsilon que es mayor que esa cantidad. ¿Sí? Entonces, y esto que nos dice, por tanto, si n es mayor o igual que n de epsilon x, entonces pues es la forma de escribir clásica, ¿no? Entonces, el valor absoluto de x entre n, ¿sí? Pues es igual al valor absoluto de x, ¿sí? Entre n, pero esto es menor o igual que el valor absoluto de x entre nx epsilon, pero 1 entre nx epsilon de aquí, pues vamos a tener que esto es menor que epsilon
epsilon nada más, porque ya pasamos el x de este lado, ¿sí? Y usamos que es distinto, es de 0, de 0, perdón. ¿Sí? Entonces, pues ya se dan cuenta. Entonces, si ustedes observan, bueno, aquí ya lo que estamos probando es que Fn converge puntualmente a F, ¿sí? Y ya, ¿sí? Pero observemos que no podemos encontrar una n que solo dependa de epsilon, ¿sí? Que cumpla que cumpla pues esta parte de acá, ¿sí? O sea, o esta parte de acá. Esta parte de acá, ¿no? Porque si nosotros movemos el X, se mueve el n. Entonces no va a haber un n uniforme que funcione para todos los números x en r. Entonces aquí, por tanto, ¿sí? Fn no converge de manera... Voy a poner así mejor. F no converge de manera uniforme a F en R. ¿Está bien? Entonces ahí no hay convergencia uniforme. Porque acá, repito, aquí el nx, ¿sí? Pues necesitamos a fuerza que solo dependa del epsilon. Y pues si vamos moviendo el x, pues nadie nos asegura que haya un n que sea uniforme para todos. ¿Está bien? Entonces, pues aquí la convergencia no es uniforme. ¿Está bien? Entonces no es cierto al revés, ¿no? Si converge uniformemente, perdón, si converge puntualmente no tiene por qué ser convergente uniforme. De hecho, lo que vamos a probar es que si ustedes restringen esta sucesión de funciones a algún intervalo compacto, digamos a, b, si ustedes lo restringen ahí la convergencia sí va a ser uniforme. Entonces, pues ese es un teorema que vamos a ver más adelante y tiene que ver con que son funciones continuas y que el intervalo a, b es compacto y todo ese tipo de cosas. Bueno, entonces aquí lo anoto como observación. Más adelante, entonces vamos a ponerle más adelante veremos que si consideramos Fn pero nada más de un intervalo compacto AB en R, ¿sí? Estas mismas funciones, entonces pues sí va a ser cierto que Fn converge de manera uniforme a 0, ¿está bien? Cuando n se va a infinito. Entonces aquí sí va a ser, de hecho es un teorema general. Bueno, y así un ejemplo en el que sí sea convergencia uniforme, pues pueden considerar, por ejemplo, fíjense, sea Fn de R en R, ¿sí? Dada por, pues, Fn de x igual a seno de nx entre raíz de n. ¿Está bien? Entonces, pues aquí vamos a probar, y esto es para todo x en R, perdón. Entonces aquí sí es más o menos claro que la convergencia es uniforme a 0. Fíjense, afirmamos que Fn converge de manera uniforme a 0 en todo R. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque fíjense, si ustedes dan epsilon mayor que 0, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense. Ahorita le pongo qué necesito sobre el n. Pues si yo quiero calcular el valor absoluto de seno de nx entre raíz de n, ¿sí? Pues esto lo separo con las propiedades del valor absoluto que se cumplen, ¿no? Estas de acá, entre raíz de n. ¿Está bien?
Pero yo me acuerdo que el valor absoluto del seno de x, no importa qué argumento tenga acá, esto siempre es menor o igual que 1 entre raíz de n. ¿Está bien? Entonces necesitamos una n tal que qué. Entonces necesitamos la n que demos para acá. Debemos de poner, si epsilon es mayor que 0, sea n en n tal que n es mayor que 1 entre epsilon al cuadrado, ¿no? Entonces, fíjense, si n es mayor o igual que la n, entonces, pues 1 entre n pues es menor o igual que 1 entre n, y esto es menor que epsilon al cuadrado, ¿sí? Porque se voltean. Entonces, pues ya sacando raíz, me va a quedar que 1 entre raíz de n es menor que epsilon. Y acá, entonces ya le pongo. Y esto es menor que epsilon. Entonces, si n es mayor o igual que esta n, ¿sí? Entonces, pues va a quedar esto de acá, ¿sí? Aquí le pueden poner. Entonces, eso implica, todo eso de arriba implica que pasa esto. ¿Está bien? Y esto, fíjense que la n que escogí solo depende del epsilon. ¿Está bien? Aquí solo vemos que necesitamos saber cuál es epsilon para encontrar la n y saber que esas distancias se hacen, estos valores absolutos se hacen chicos. ¿Está bien? Y esto aquí le pueden poner para toda x en R. Aquí no importa que x tomen. Si ustedes agarran una n que hace eso, esto se hace chico. En realidad aquí, ¿qué fue lo que ayudó? En realidad lo que ayudó pues fue fuertemente que tengo el seno el valor absoluto del seno de x. Ahí fue lo interesante, ¿no? Eso es lo que ayuda. En realidad, pues la convergencia uniforme pues necesita mucho tipo de cosas, como acotar por arriba cantidades que dependen de x por una cantidad o un número, una función que ya no dependa de tanto de x, que se pueda acotar como el seno o el coseno. Si aquí yo le hubiera puesto coseno, pues es lo mismo. ¿Está bien? Entonces, pues la sucesión de funciones converge uniformemente. Entonces, Fn converge de manera uniforme a 0, ¿sí? Cuando n se... perdón, ¿en dónde? En R, y esto es cuando n se va a infinito. ¿Sí? Y entonces, pues esos son dos ejemplos así sencillos de convergencia puntual y de convergencia uniforme, ¿sí? Y los dos nos reflejan cómo la dificultad de encontrar, por ejemplo, aquí es claro que yo no puedo quitarme la dependencia de la x en la n, y aquí sí es claro, porque acá al final estoy acotando por solamente una sucesión. Entonces, bueno, son cosas muy triviales o parecen muy obvias, pero ese es el comportamiento en realidad. ¿Está bien? Bueno, pues hay una manera, ¿cómo se puede decir? Intuitiva, gráfica, de ver si la convergencia es uniforme o no. Entonces, observación. Entonces dice, si yo tengo que Fn es una sucesión de funciones, que convergen, pues no sé, vamos a suponer ahorita nada más puntualmente a una función f. Si al graficar, en este caso pues debemos saber cómo graficar funciones que nos dan, por ejemplo, todas estas, si se dan cuenta, son funciones en realidad de R en R, o sea, o de un subconjunto de R en R. Entonces, si al graficar, espérame, la sucesión y la función f en un mismo plano, cumplen que cada vez que dibuje
le voy a poner así, una banda alrededor. Espérenme. Cada vez que dibuje una banda, ahorita vemos que quiere decir eso, alrededor de F, de longitud o de ancho, vamos a ponerle así, tan chico como quiera. ¿Sí? Se tiene que la sucesión de funciones, o la gráfica, ¿no? Las gráficas de las FNs en algún momento se quedan dentro de esta banda. Sí, lo que estoy diciendo es que si ustedes tienen acá, pues no sé, su función, y ustedes dibujan pues una bandita alrededor de esta de radio epsilon, o sea, supongan que por acá es, por aquí es, bueno, a la misma distancia, no es, uy, esto es epsilon, ¿no? Y esto es epsilon también, y entonces pues les va a quedar, pues no sé, les va a quedar pues para ahí su dibujo, algo así, está bien. Pues, bueno, a lo mejor no me salió por completo bien, así. Entonces todas estas son epsilon, epsilon, ¿sí? Entonces, si llega un momento en el que la sucesión de funciones, siempre que dibujen una banda alrededor de la función, esta es la función f, ¿sí? Si llega un momento en el que, vamos a ponerlo con verde, no, llega un momento en el que la sucesión de funciones empiezan a caer aquí, dentro de esta banda, ¿sí? Bueno, ya no voy a poder dibujar otra, pero a lo mejor se están acercando a la función f, imagínense que se están acercando, esta es la sucesión de las fn's, ¿sí? Si cada vez que dibujen una banda alrededor de la función, de hecho aquí hasta me salió mal, fíjense porque acá está más grande, ¿no? Entonces, pero imagínense que es de la misma longitud, ¿no? Es epsilon y epsilon. Si cada vez que dibujen una banda alrededor de la función límite, llega un momento en el que se quedan dentro de la gráfica, digo, de la bandita, la sucesión de funciones, entonces la convergencia es uniforme, es más o menos. Es exactamente lo que no está pasando acá, ¿no? Espérame. En estas de acá, en las primeras que vimos, ¿no? Porque cada vez que dibujábamos, si nosotros dibujamos una banda alrededor de la función límite que es el 0, que en realidad pues es esta, ¿sí? Entonces si ustedes la dibujan, no importa qué tan chica se la tomen, se van a dar cuenta que siempre se sale, ¿no? Siempre hay cosas elementos de la sucesión que se van a salir. Y eso es exactamente lo que no se quiere. Se quiere que se quede dentro, ¿sí? De las banditas de radio epsilon. Bueno, no me salió bien ahí el dibujo porque parece ser que está como más grande. Pero esa es la idea. ¿Está bien? Bueno, entonces, si ustedes, esto pues es intuitivo porque si ustedes saben la gráfica de la sucesión de funciones, entonces, pues pueden visualizar y saben cuál es su límite, pues pueden visualizar rápido si la convergencia es uniforme o no. Por ejemplo, fíjense, voy a poner por acá, ejemplo. Este es un clásico que luego nos sirve para muchos ejemplos o contraejemplos. Fíjense, es un clásico de la convergencia uniforme, sea fn de 0, 1 en R, ¿sí? Dada por fn de x igual a x a la n, ¿sí? Para todo x en 0, 1 y para todo n en n, ¿está bien? Entonces, ¿a qué sucesión de funciones, a qué función converge?
Entonces, fíjense, sea f de 0, 1 en R dada por f de x igual a 0 si x está entre 0 y 1, y 1 si x es igual a 1. Entonces es claro que fn converge puntualmente a f, ¿sí? O sea, eso es inmediato, porque si ustedes se dan cuenta, si ustedes acá ponen su intervalo 0,1 por acá, entonces la primera función pues es la recta de identidad, después viene, esta es la f1, después viene, bueno, ya no le pongo nombre para no montonar el dibujo, después viene la parábola x cuadrada, después la cúbica y así, ¿está bien? Etcétera, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, esto cuando se va haciendo n infinito, como en el 1 siempre va a valer 1, ¿sí? Agarran el 1 por acá, lo evalúan en la sucesión de funciones y siempre es 1, porque es 1 a la n. Entonces esta sucesión va a ser convergente a la función que puse ahí, a la función que aquí está el 0, el 1, 0, 1. Entonces lo voy a poner con rojo para que se vea. Entonces aquí está y aquí va a estar un punto abierto, pero acá siempre va a estar esta es la función f. ¿Está bien? Siempre va a ser convergente, puntual. Y esto es porque recuerden que la potencia x a la n se va a 0 cuando converge a 0 si x es mayor o igual que 0 y menor que 1. ¿Está bien? Entonces por eso esa sucesión converge a esta. Y entonces, por los argumentos que dimos, si nosotros dibujamos una banda alrededor de radio epsilon, ¿sí? Epsilon y epsilon, ¿sí? Entonces pues, la convergencia nunca va a ser uniforme, porque no me importa qué tan pequeño sea, ¿sí? La bandita, siempre va a haber un pedazo que se está saliendo de esa bandita, de todo esto, ¿no? Entonces la convergencia pues no puede ser uniforme, ¿está bien? De hecho, pues esto es una idea intuitiva nada más. Se puede probar formalmente que la convergencia no es uniforme, pero aquí estamos en un caso especial que es útil, que básicamente es el caso cuando tengo una sucesión de funciones acotadas. Entonces, cuando tengo una sucesión de funciones acotadas, la convergencia uniforme la puedo describir en términos de la norma del supremo, y para hacer cuentas es más sencillo. Entonces, fíjense, voy a poner la proposición. Entonces, primero voy a recordar pues, quién es nuestro espacio de funciones acotadas para que empecemos, ¿no? Entonces, a recordar los espacios. Recordemos que pues no sé cómo ponerle. Sí, que sí. Vamos a poner nada más de momento. Si es un subconjunto de R, definimos, y esta es la notación B de A, de acotado en inglés, ¿no? De bound. Entonces, entonces definimos la espacio de funciones B de A. Las funciones acotadas son las funciones f de A en R, tal que f es acotada en A. ¿Sí? Recuerden que quiere decir que sea acotada, ¿no? F de A en R es acotada si existe m mayor que 0, tal que el valor absoluto, como en este caso que hay en R, pues es el valor absoluto de f de x es menor o igual que m para toda x en A. ¿Sí? Esta es la definición. Entonces, en este espacio B de A voy a meter todas las funciones acotadas. También es un espacio grande porque ahí es particular. Si este fuera un intervalo, las continuas están contenidas acá en este espacio. ¿Está bien? Vamos a ver muchos espacios que están contenidos acá en las funciones acotadas. La mayoría de nuestros espacios de funciones que vamos a pedirles que por lo menos pues tengan
estén contenidas en el espacio de sucesiones de funciones acotadas, ¿no? Por lo menos las funciones sean acotadas. Bueno, aquí se define, recuerden, definimos la norma infinito. Definimos la norma infinito de una función, pues, como el supremo. No necesariamente es el máximo porque pues no sabemos si se alcance, pero pues, sí podemos decir que este supremo existe porque el supremo de los valores absolutos es finito. ¿Está bien? Entonces, B de A con la norma infinito es un espacio normado. Es un espacio normado. De hecho, en sus cursos de análisis 1, este es completo. Además es Banach. Además es de Banach. ¿Está bien? No es separable, ¿no? Ya lo más aquí le pongo como de recordatorio, no es separable. Aquí no existe un subconjunto denso innumerable. ¿Está bien? Pues tiene más cosas. Ahorita no recuerdo qué otra cosa se puede decir de pero esa es como sus propiedades básicas, ¿no? Es un espacio de Banach, no es separable. Y en realidad estudiar este espacio, tal cual, sacarle propiedades topológicas es complicado, porque es un espacio muy grande. Entonces nosotros vamos a centrar un poco más en estudiar el espacio de funciones continuas, en un compacto, en un intervalo, se puede decir, para que lo fijen ideas. Entonces, bueno, esto de que prueben que es de Banach, estos pues, se los dejo de tarea moral, para que lo hagan, no la tienen que entregar, solo es para que practiquen. Entonces, tarea moral a lo mejor lo pueden hacer con la clase del ayudante, para que recuerden esto de que es cómo se demuestra que es un espacio de Banach, que no lo vamos a ocupar tanto. Va a haber por ahí uno que otro espacio que demostremos que sí es de Banach, pero ya todos los espacios de Banach deben de ser de un curso de análisis 1, todas las demostraciones de eso. Bueno, entonces acá se tiene la siguiente proposición. Entonces dice, sea Fn una asociación de funciones acotadas en un subconjunto de R. ¿Sí? Entonces, bueno, y vamos a ponerle así. Y F es otra función acotada. ¿Está bien? Entonces, Fn converge uniformemente a F en A si y solo si, o sea, es equivalente. Si, solo si, pues la norma infinito de Fn menos F se va a 0 cuando n se va a infinito, le pueden poner así. O lo que estoy diciendo es que convergen con la norma infinito, quiere decir que una asociación de funciones converge uniformemente si solo si converge en el espacio de funciones acotadas a f, y estamos considerando aquí que el espacio de funciones acotadas converge con la norma infinito, o sea, está considerado con la norma infinito. Entonces, pues este es un resultado así, pues más o menos inmediato, porque si ustedes se dan cuenta, pues este es el supremo de Fn de x menos f de x con x en A. Entonces, que esto se vaya a 0, quiere decir que esto se hace chico, ¿sí? Pero como es un supremo, entonces el supremo está por arriba de todos los puntos. Está diciendo que como que se está yendo a 0, acá ahí sacan una n, entonces es como uniforme, por eso va a tener esto. Y al revés, sacar una n que sirva para todas las diferencias entre todos los puntos, pues es como decir que cuando yo saco el supremo es menor que epsilon. Entonces, bueno, eso lo dejamos ahí de momento. Y entonces, pues ya de aquí se sale inmediatamente que pues lo que estábamos diciendo hace rato, ¿no? Si ustedes consideran pues Fn de x, vamos a ponerle así, como estamos poniendo de 0, 1, en R, dada por la de hace rato, Fn
de x igual a x a la n para todo x en 0, 1. Entonces, pues va a ser claro que Fn converge uniformemente a 0. ¿Por qué? Pues, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la diferencia de Fn menos f, que en este caso es 0, pues nada más es esto. En la norma infinita, pues es igual al supremo de los valores absolutos de Fn de x con x mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿quién es Fn? Pues Fn, ¿sí? Son estas funciones, ¿no? Las moras, bueno, mejor de otro color. Estas verdes, ¿no? Estas de acá. Estas son las Fn's. ¿Está bien? Entonces se dan cuenta, su supremo siempre es 1. ¿Sí? Entonces, si quiero lo escribo. Entonces esto es igual. ¿Sí? Solamente vale 0 cuando es x igual a... Ah, perdón, no, lo estoy haciendo mal. Espera, lo dije completamente mal. Entonces, voy a borrarlo acá. No, pues esa es la que... Esa no converge a 0 exactamente. Entonces, si f, pues es igual a de 0, 1 en R, está dada por f de x igual a 0, si x está en 0,1 abierto, 1, si x es igual a 1, entonces fíjense qué pasa con la norma infinito. Fn menos f en la norma infinito, pues es igual. Fíjense que pues esto es igual al supremo de las diferencias Fn de x menos, esto es por definición así, menos f de x con x mayor o igual que 0 y menor o igual que 1, ¿está bien? Entonces, dense cuenta que cuando son distintos de 1 los puntos x de acá, esto nada más va a quedar Fn de x porque aquí se va a hacer 0. Pero fíjense que cuando x es igual a 1, todas estas valen 1, entonces aquí se va a hacer 1 y la f vale 1, entonces se va a cancelar. Entonces en realidad, pues este supremo nada más va a ser igual al supremo de los valores absolutos de x a la n, ¿sí? Con x mayor o igual que 0 y menor que 1. Así. Y porque cuando son distintos de 1, esto es 0. Entonces nada más va a quedar x a la n. Pero ahora sí, como estaba yo pintando ahí el dibujo, ¿sí? Esta de acá, esta es la sucesión, esta es la función x a la n, y esa pues tiene exactamente su supremo en x igual a 1. Más bien, el supremo de esos valores, perdón, es acá arriba, es x igual a 1. Entonces, pues, este supremo de acá es igual a 1. Entonces, este de acá, que estamos buscando acá, es igual a 1. Pues que efectivamente no se va a 0. Entonces, por la proposición que probamos, Fn no converge uniformemente a la función f. Y ya, en 0, 1, perdón. En 0,1. Y ya, ¿sí? De hecho, pues, ¿qué pasaría si yo le restringo a un intervalo más chico? Por ejemplo, 0,1 medio cerrado. Pues ahí también va a ser convergencia uniforme. Pues así, si ustedes restringen un intervalo más chico, también van a tener convergencia uniforme. Bueno, en la siguiente sesión pues vemos algunos otros ejemplos donde se aplica esto. Y vemos propiedades y vemos ya resultados de cuando la convergencia uniforme se da. Y hay un teorema importante que se llama el teorema de Dini. Entonces eso lo vamos a revisar. Bueno, entonces aquí paramos la primera sesión. Bye.